y le hacemos llegar una copia. Eso es para que la gente lo tenga, para que lo llevan con ustedes, escriben apuntes y tiene algo para recordar historia atrás y algunas cosas para pues hacerles comportarlos. Tenemos algunas cosas que de las cuales deben aprovechar si no han tratado de inscribirse para nuestros foros de sobrevivientes y tenemos uno que se va a realizar el siguiente martes y el día 16 vamos a estar de vuelta con dos de los miembros del personal aquí presentes, pues ayudándoles con los puntos básicos de evaluar el costo de reconstrucción de su hogar o de reparación y llegando a un acuerdo con su compañía de seguro, esa gran parte de su reclamo. Hablaremos de eso 16 y 23. Les vamos a traer así, pues, directrices acerca de consideraciones para cuestiones impositivas para pues, los hogares que fueron impactados por el desastre. Todos fueron a nuestra biblioteca en línea. Estamos haciendo todo lo posible por actualizárselos. Un recordatorio que estamos aquí para darles directrices en general, no cosas específicas. Les motivamos si sienten que tienen pregunta legal. El intentar, pueden empezar en el directorio de hallar ayuda de nuestra página web, encontrar abogados que de hecho se consideran como abogados de políticas de seguros y les pueden asesorar en cuanto al seguro. Y buen lugar para encontrar un abogado. Y vamos a ofrecer esto en marzo, una clínica gratuita donde vamos a tener los abogados disponibles para responder a las preguntas. Un recordatorio, aun si encuentras un abogado, cualquier otro tipo de perito por medio de unos programas y los escuchas hablar acerca en nuestro directorio, no es ningún sustituto para hacer su propia tarea de buscar las recomendaciones y para trabajar con usted a nivel personal. Los presentadores principales van a ser yo, Sandy Watts, que se especializa en seguro, nuestro equipo, y Tracy Garzón de la División de Colorado de Seguros. Y probablemente ya han visto esas diapositivas, de esas presentaciones, han visto la presentación como Ralph Nader, única de seguro, lo ha hecho ese trabajo durante muchísimos años. Y me da un honor poder traducir pues las palabras tan cursis y simplificarlos para ustedes. Así que porque yo también abogo como ustedes, como consumidores, mi enfoque principal. Sean, y si puedes saludar y brevemente describir tus antecedentes personales. Hola a todos. Un gusto verlos a todos hoy noche. Soy especialista en el seguro y a mis antecedentes como ajustadora trabajé con un portador de seguro y yo veo restaurador, maestro para fuego, agua. Yo trabajé en una compañía. Tengo antecedentes muy amplios allí. Así que vamos a estar allí muy seco hoy noche, así que me disculpo para todo el lenguaje de política. Así que lo que han tenido. Yo agradezco tenerla aquí a Sandy porque yo y mi equipo hemos leído muchísimas políticas durante los años. No hay ajustado. Son más importantes que los ajustadores para entender cómo las cosas funcionan. Si quieres saludar, nos da gusto tenerlos aquí. Así que no debe programas para la gente quienes perdieron su hogar en Colorado y ya volvió con nosotros. En cuanto a la recuperación, muchas gracias, Tracy, gracias por tenernos y siempre esa diapositiva es importante. Yo trabajé como ajustadora, y así que pues sí, luego trabajé con
con cumplimiento de la industria, la gente entró a Colorado y se unieron a la división de seguros. Yo aquí trabajando 8 años, me da un gusto trabajar con cada uno de ustedes, quienes están aquí con nosotros y pues entiendo sus circunstancias. Así que para tener información acerca de cómo unirse a nosotros más adelante, no mucho más tan tarde, ¿verdad? Así que aquí la biblioteca especial que organizó la agencia de Tracy, pues también su teléfono gratuito al cual pueden comunicarse con ellos. Bueno, bien, unos recordatorios, pues. Mucho de lo que queremos hacer es ayudar que estén pues, tener la mentalidad, pues, correcta para afrontar esta situación lo más pronto posible. Queremos recordarles que el seguro es un vehículo. Así que de donde se encontraban antes de que pues sufrieron el ocaso, tienen que ser más proactivos y de lo que habrías pensado, dado pues todas las cosas que ven en la televisión anunciando que todo el mundo que van a ayudar, pegaron por cobertura y vamos a asegurar que se les reembolse. La razón por la cual tenemos este programa es que cuando hay mucho dinero de por medio, los aseguradores han establecido muchos, pues, requisitos de procedimiento que alenta el flujo del dinero. Tenemos que tener claridad en cuanto a cuánto dinero pueden sacarle a la póliza de seguro para hacer las decisiones que necesitan hacer para su familia. Es nuestra meta principal hoy noche, básicamente, estar armado con eso. Porque nosotros sabemos de muchos años que pues todo lo que sabe pues les ayuda a saber cuántos pueden aprovechar, pues van a poder cobrar más. Y está trabajando muy duro en la legislatura de Colorado ahora para hacerles llegar esas cosas porque tenemos la expresión bajo la cual están con la agencia de Tracy es proactivo dando pues información a los aseguradores y haciéndoles saber muy claro que las agencias regulatorias en Colorado espera que se comparten bien y hagan lo que deben hacer para recibir los beneficios de la política de póliza lo más pronto posible. Pues la mentalidad, bueno, me está diciendo entonces que tenemos que ponerme los guantes y listos para pelear. No estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo, quiero que lo vean con una negociación de negocios y que sean efectivos en dichas negociaciones, ¿verdad? Eso, al igual que cualquier otra cosa en la vida, pues muchas veces es bien difícil pelear cuando está trabajando con un ajustador. Quizás ya sea muy joven, no capacitado, viene de otra área o tiene una actitud o tienen algo que comprobar. O en realidad no, ni siquiera ellos conocen las reglas. Y sería muy difícil seguir estos consejos, pero en realidad tendríamos que motivarles a recordar esas dos palabras, pues ser muy pues cortés y afirmativo en lo que le hemos hablado desde el principio. Es tan importante porque va a ser bien importante llevar una bitácora para mantenerse organizados. Y para la mayoría de las personas que están en su situación no están durmiendo en lo normal, pues a veces se sienten muy fogosa a nivel mental y llevar esa bitácora, este diario les va a ayudar y también es buena manera de tener pues de cómo se está manejando su reclamo, llevar todo lo papeleo necesario para siempre hay que suponer lo mejor, pero es muy poco probable que el acusador a cargo de su reclamo ahora va a ser la misma persona que va a estar trabajando con ustedes pues de aquí a 6 meses. Así que por eso este bitácoro, este diario les va a ayudar mucho. Entonces vamos a entrar a la póliza de seguro, averiguar los beneficios disponibles, entender las palabras, las frases de póliza y vamos a hablar un poquito de algunas de las fórmulas que existen y las matemáticas que se utilizan en la póliza en cuanto a la depreciación, cómo vamos a cómo se puede reducir el valor de su pérdida para tener en cuenta las condiciones en las cuales estaba el inmueble y pagar el saldo siempre y cuando, pues, dependiendo de cómo, lo que dice su
póliza, en cuanto se establece su valor de reemplazo y esos otros artículos y que son más cubos. Hablamos de los cubos para ayudarles a entender cómo está organizado su póliza. Así que todos ustedes van a tener todo una copia vigente de su póliza de seguro. De no tenerlo, la ley es que así que dentro de 23 días de su solicitud, si quieren una copia certificada vamos a querer, que les recomendamos también. Es algo que nos asegura adicionalmente que fue una completa, tienen 30 días para darlo, para conseguirlo. Piden una copia certificada, se los pedimos y sugerimos que hagan una copia adicional de su póliza para que tengan una versión en la cual pueden escribir. Quiero indicarles a ustedes un nuevo boletín. Una de las cosas muy útiles que ha hecho la agencia de Tracy, eso acaba de salir. Eso es pertinente a lo que vamos a hablar hoy noche. Lo que dice es que la compañía de seguro tiene que pedirlo, no es automático. Así que les motivamos a que lo piden por escrito para explicación por escrito, boletín B-5.44. Básicamente deben de darles un resumen de los cobertores y las cosas que aplican a su pérdida. Les ayuda a entender exactamente lo que les estamos tratando de hacer. Les vamos a ayudar a entender hoy noche. Vamos a ejercerlo justo aquí porque es otra manera de tener pues claridad en cuanto a lo que tienen derechos. Si tienen un hogar manufacturado, es muy parecido. Lo mismo con alguien que alquila, con la excepción que no tenemos cobertura para la estructura en sí, para los diferentes cubos de diferentes dólares serán subdivididos. Otro recordatorio antes de entrar a esto, la mayoría de la gente que han usado nuestros servicios salen del otro lado y nos dicen, ay, caray, qué bien, porque había muchas cosas que yo pude conseguir que que yo los pude conseguir porque aprendí de parte suya. Así que un excelente ajustador que está trabajando durísimo para darle todo lo que necesita. Los ajustadores están pues sobrecargados y además algunos vienen de otro estado, no saben las reglas ni las políticas de este estado, así que saber su propia política les va a ayudar bastante. Así que no sé, sé que no es muy sexy, pero sí queremos ayudarles a ustedes a ser lo más empoderado para atravesar esto como sea posible. Habiendo dicho esto, sabemos nosotros que muchos de ustedes se ven en un momento de encrucijada de hacer decisiones y queremos ayudar, tomen mucho cuidado con las decisiones porque es muy difícil el primer mes después de haber perdido un hogar y ser reubicado en su casa, hacer esas decisiones de vida, pero muchos se sienten muy presionados, ¿verdad? Así que el nombre, las cosas principales, tengo suficiente seguro, y mucha gente les preocupa que no tienen lo suficiente y yo puedo encarar pues la reubicación, puedo trabajar con ello. Es una decisión que muchas personas toman mucho tiempo para hacer. Si están seguros, excelente, pero tan normal de trabajar con esta decisión durante tanto tiempo. Si hay por debajo de seguro, pues hay muchas opciones. Pueden tratar de negociar y la gente nos pregunta eso todo el tiempo. Es difícil hacerlo. Yo no quiero, pues, si están, pues, están asegurados por debajo. Tenemos una página web al respecto. No, pues, no, les damos mucho dirección para ayudarles a construir más pequeño, más barato, más creativa, comprar en vez de reconstruir, sacar un préstamo, usar sus ahorros, participar en una reconstrucción a nivel grupo, donde les pueden descontar los materiales en mano de obra y pueden entablar una demanda. No, pues esas son algunas cosas que pueden ustedes lidiar con el hecho que no están asegurados por debajo. Hay muchos rumores acerca de los costos por pie cuadrado y eso le está pues dando temor a la gente y les motivo. Pueden pues ya sacar eso de la cabeza y enfocarse mejor en lo que
una experiencia, lo que le construiría a una persona confiable para volver a construir su casa, hasta que no tengan algún sentido de eso. No me preocuparía demasiado de lo que están escuchando. 300, 400, 600 por pie cuadrado. Puede asustar y yo sé que eso está incentivando el temor de la gente. No es para hacerlo menos, pero hay muchos de ustedes que están asegurados por debajo, dos terceras veces de las personas. Pero quiero estar tratando de ayudarles de trabajar con los hechos, ¿no? Así que su hoja de declaraciones va a ser la llave, la clave a todos sus pagos seguros. Se los voy a entregar a Sandy porque eso es su parte para que entremos a, pues entrarle a la póliza y ver lo que tenemos. Hola, voy a hablar así derechito y repasar todo eso en la parte de declaraciones de la póliza. Es lo que la mayoría de la gente ve. Es la clave a todos los pagos de seguro. Nunca se ven igual de compañía a compañía, pero todos tienen la misma información. ¿Quién es el asegurado? ¿Dónde está ubicado? La propiedad. ¿Cuáles son sus fechas de cobertura? Las coberturas principales desde un punto de vista de responsabilidad civil y desde las planillas de póliza y de endoso de. Así que vamos a repasar eso. Eso es una hoja de declaraciones. Por ejemplo, aquí se han resaltado algunas cosas en la parte derecha superior. Así que no sé si pueden ver ahí o no, pero tenemos el nombre, la dirección. La parte del centro es como que clave a todo. Y esas son las coberturas principales como la vivienda, pues otras estructuras, vamos a hablar de eso, propiedades personales, pérdida del uso y luego las demás coberturas. Aquí es el deducible, dispense, deducible para la póliza. Y hay aquí, cuando la gente se les viene a llenar los ojos a la gente, son los números de las cosas, de los endosos que tiene. Es decir, bien confusos y bien importante, además, porque muchas veces, pues, los endosos tienen el mismo nombre. Por ejemplo, una planilla especial o una notificación importante, tiene el mismo nombre, pero tienen diferente información. Así que tienen como, pues, ver el número de planilla y eso es su cuestión, ver cuál de ellas es. Así que, bueno, así que todas las pólizas están hechos de estos elementos. Tenemos la definición, vamos a hablar de eso. Tenemos las coberturas y de lo que sabe, los cubos de los cual habló Amy, coberturas adicionales, cobertura que se agrega y tipos de pérdidas. Así que las coberturas, bueno, ¿qué es? Su casa, lo que es asegurado o no está asegurado, o en qué cantidad están asegurando su casa. Así que los otros es cómo se desembolsa el dinero. Y las condiciones de la póliza van a ser cosas que se les obliga a la compañía de seguro que debe hacer, pero su política, la póliza de usted le obliga a usted a hacerlo. Acerca. Y es otra cosa. Esas definiciones también en diferentes pólizas. Y para que lo sepas, cada póliza define cada palabra un poco diferente. Cada compañía tiene una palabra diferente. Así que los asegurados muchas veces incluye los socios domésticos, ese tipo de cosas, ¿no? Así que pues tienes que llegar a tu póliza y ver cuáles son. Así, cosas como el valor en efectivo real, eso es algo del cual vamos a hablar mucho hoy noche. Diferentes pólizas tienen diferentes definiciones de eso. En general, si estás leyendo su póliza, vas a ver una frase en negrillo. Tiene que volver a las definiciones y debería de ser las definiciones. O donde tiene, por ejemplo, pues cursivo, también es algo, puede ser también una definición ya prehecha. La regla general, si no está definido en su póliza y existe duda en cuanto a lo que significa una palabra,
y pues vamos a usar el significado común de eso. Bueno, seguimos. Hay mucho que hacer, mucho en poco tiempo. Así que adelante. Así que los cubos de cobertura. Las letras el A, B, C y D, así que como los hemos listado muy común, pues Safe Farm lo hace un poquito diferente. Así que si están con Safe Farms un poquito distinto, pero principalmente son las cosas que queremos hablar. La vivienda, la extensión de la vivienda, propiedad personal y la pérdida de uso. Así que las políticas de los que alquilan un poquito diferente, lo mismo si la cobertura A, porque pues ellos no son dueños y viviendas son fabricadas, prefabricadas, tienen cuatro mismos cubos aproximadamente. Así que aquí hay una muestra de una página de declaraciones para que vean cómo esos se distinguen. Y una de las cosas vamos a hablar ahorita en las preguntas y respuestas. Ya tenemos preguntas acerca de reemplazar y los costos de reemplazar una vivienda. Pero si ven aquí, en la parte de abajo aquí, pues el valor de la propiedad personal, la aprobación, la ratificación, así que la cobertura, así que Así que son algunas cosas dándoles una idea de cómo ir a su página de diferentes recomendaciones e ir ahí. Es una muestra de lo mismo de una casa fabricada o móvil en la hoja de declaraciones y cómo funciona esto y lo mismo. La misma información se encuentra ahí. Siguiente diapositiva. Volver atrás. Ese es alguien que está alquilando, si ves en cuanto al el que alquiló la propiedad personal, únicamente pues no viene incluido pues la propiedad de la vivienda, porque no sé, ya vamos a empezar cobertura de la vivienda o del alojamiento y vamos a mostrarles a ustedes aquí. Es que la cobertura a de política, 600,000, $600,000. Voy a agregarle más, porque hay diferentes coberturas que están endosados y vamos a mostrarles cómo encontrarlo para que puedan sumarlo y ver a lo que tienen derecho a percibir. La cobertura a lo que quiero hacer aquí es un ejemplo muy rapidito de dos diferentes pólizas de diferentes compañías y un ejemplo de por qué no debe uno, tiene que tener cuidado al hablar con sus vecinos. Motivamos a que hablen con sus vecinos y recibir información sobre cómo se está manejando su reclamo, pero sea cauteloso y sean conscientes no solo que diferentes compañías cubren diferente a la gente, pero a veces diferentes pólizas pues compartido por la gente, pues lo hacen diferente. Así que tienen que leer su póliza para que tú puedas ver cómo se está cubriendo. Son dos que hablan aquí acerca de la vivienda. Así que básicamente su hogar, y algunos lo dicen, inclusivamente, principalmente la residencia principal, el domicilio principal. Así que adelante, la casa principal sería cobertura B. La cobertura de otras estructuras. Así que a veces se llama extensión a la vivienda, pero mira las compañías, es el límite de cobertura de otras estructuras al 10% del límite de cobertura A. Así que eso es como que se hace por defecto. Algunas compañías aumentan esta cantidad, te lo permiten, algunos no. Vemos muchos asuntos de que está asegurado por debajo de su límite. Para algunos destinos si tienen más que una estructura o si tiene quizás una unidad de vivienda que es una pequeña chocita. Así que otras estructuras también pueden existir como las bardas, las paredes de retención, los muros de retención y algunas pólizas como por ejemplo la jardinería y pues y los demás accesorios del patio caben bajo la extensión de la vivienda. Sandy, es bastante común que la gente a veces
quieren interpretarlo según su situación, que si no está cubierto, está muy bajo en la cobertura, aún tiene más otras estructuras. Pueden tener el argumento que algo físicamente viene junto a la vivienda principal y debe pagarse como tal. Sí, absolutamente, sí, sí. No, vale la pena preguntar, eso sí. Así que eso es una muestra de las estructuras de póliza que no está adjunto a la casa. La mayoría de las políticas y de las estructuras adicionales de cosas separadas de la vivienda principal por espacio. Pueden debatir con ellos. Hay mucho debate acerca de los patios exteriores. A veces los ajustadores quieren incluir a los patios exteriores que se le pegado a la casa en como otras estructuras. Es un ejemplo de lo que hablaba Amy. Pues en realidad, muchos ajustadores se implementan particulares que tienen un eslabón de concreto separado de la casa por una pulgada, ya no viene siendo, es otra estructura, así. Así que tenemos que mirarlo. Así que ven en su póliza acerca de extensiones de vivienda en la parte izquierda superior y va a hablar acerca de las otras estructuras separadas de la vivienda por un espacio y las estructuras que solo están divididos por una barda o una cerca, ya de comparación de demás estructuras y hay una línea de potencia o algo así. Así que pueden ver entonces diferentes pólizas descritos de manera diferente. Aquí está en negrillo. Cuando ven algo en negrillo, saben que pueden ir a esa definición para ver diferencia en la mano izquierda, superior izquierda, diferente de la derecha, y ponen una definición por ahí, estructura por separados. Por lo que es una estructura por separado, pues en otro lugar a veces. Así una de las cosas más comunes que se puede decir en una estructura separado que está alquilado o lo tienen como pues algo de alquiler. No está cubierto muchas veces, la gente no lo saben. Hasta después, ¿no? Algo bien rápido, toda la siguiente diapositiva en la parte del edificio. Así. Sin importar que está conectado a la vivienda, es diferente. Algunas de las pólizas tú puedes arguir que es algo por separado, no vale la pena, pues nunca, bueno, porque no vas a perder nada sobre eso, haciendo eso, ¿no? Así que la cobertura es el contenido de su hogar. Todo lo que se llevan ustedes que se mudan, ¿no? Están hablando, si sacuden la casa, lo que se sale cayendo, eso viene siendo los contenidos, ¿no? ¿Qué tal? Pues los muebles, el patio y los platos y todo eso, ¿no? Cualquier cosa así, todos esos son contenido de la propiedad también. Generalmente la cobertura C. La cobertura C muchas veces, pues, es un porcentaje específico por parte de la compañía de seguros si cubre su propiedad en cualquier parte del mundo. Si tienen invitados, algunos de las pólizas también cubren las propiedades del invitado, tienen contenidos o un amigo de su vecino tenían algunas cosas en su casa y quizás su póliza no va a cubrir eso, pero la de ellos sí pueden cubrir sus cosas dentro de su casa, de ustedes. Podemos mirarlo. Excelente y algo muy en común que nos dan todo el tiempo. La gente muchas veces tienen la propiedad de parientes, niños adultos, etcétera. Y ellos no tienen seguro, así que definitivamente es algo que se debe negociar, ¿no? Pero siempre deben de recordarles a ustedes no cometer fraude y no reclamar aquellas cosas que no eran propiedad de ustedes, pero negociarlo y ser lo más sincero que pueden, pues. Y ahora, esto es un ejemplo en otro lenguaje un poco cursi. Cubrimos la propiedad personal, propiedad usado por un asegurado mientras se encuentra en cualquier lugar del mundo. A su solicitud de cubrir la propiedad personal, que es propiedad de otros, y de la propiedad. Así hay que ver su póliza. Pero tienen que mirar su póliza y saber que las diferentes pólizas tienen diferentes porcentajes. También es importante saber que algunos de los contenidos son sujetos a límites especiales. El dinero es diferente de nuevo en base a su póliza,
La propiedad de negocios, la gente que está trabajando en casa tiene mucho más propiedad de negocios de que lo tenían antes, algo que la gente tiene que tenerlo en cuenta. Y pues también pues las lanchas, los remolques y muchas veces vemos las joyas y armas de fuego que tienen un límite contra robo especial, pero eso, eso tiene un límite en cuanto al robo y no al incendio en sí. Así que la propiedad que no está cubierto, eso generalmente son cosas que específicamente asegurado en otra parte o más vale como las joyas, el arte con su propia cobertura, los animales, los pájaros, los peces no están cubiertos. Si tienen pues inquilinos y alquilas un hogar, la propiedad de los inquilinos, los que están viviendo su casa no está cubierto, los vehículos motorizados, hacemos muchas áreas rurales, tienes vehículos motorizados que no están inscritos, registrados y están como en un desván, algo así. Así, algunos que no se pueden escribir, están cubiertos bajo ciertas pólizas. Am, Así que, pues, las cosas para los carritos para los minusválidos y están cubiertos muchas veces. Y bien. Cobertura de ALE, pues gastos adicionales de vivienda y eso varía muy ampliamente. Hay muchas cosas que podemos tener bajo el límite de dinero. Tenemos un límite de tiempo, de dinero y tiempo. ¿No? Así que en realidad vean la hoja de declaración y vean y sepan que Colorado tuvo un poco de legislaciones que aprobaron en cuanto a los límites, así que esos no excedan lo que dice su póliza. Tracy y el departamento de Tracy puede ayudarles con eso. Así que quiero decirles bien rápido lo que debieron de haberse les ofrecido cuando se renovó su póliza. Debieron de haberles ofrecido comprar 24 meses de ALE, pero eso encontraron muchas bastantes personas que solo tienen 12, por ejemplo. Así que la ley, así que si no se les ofreció los 24 meses en el momento de la venta, es algo que ustedes pueden hablar ustedes para con su representante. Algo más, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero quiero asegurarme que podamos seguir adelante. Tracy, quiero decirles, no hay un límite de dólares, pero el límite de tiempo es 12 o 24 que pueden existir como los límites sin un límite de dinero. Algunas pólizas existen con límites en cuanto al dinero y tenemos información sobre los aseguradores que han expedido, se van a autocorregir, pero no hay límite en cuanto al dinero generalmente, no debe haberlo. Un momentito, retroceder, Amy, algo del cual no hablamos. La mayoría de las pólizas hablan acerca de diferentes tipos de ALE, así que diferentes gastos de vivienda son los costos que uno pues sufraga para mantener su límite. Algunas pólizas de seguro tienen lo que es el llamado el valor de alquiler, pero eso sería el valor de alquiler de su propiedad, pero la mayoría de las pólizas tenemos eso. Así que parte de su residencia para otros. Una de las cosas que la gente puede entrar de maneras creativas, no sé cómo estamos alineados en cuanto a eso. Muchas cosas que podemos tener, si se les da dificultad hallar eso, muchas veces después de estos grandes incendios no hay suficiente vivienda, por ejemplo. Así que pueden negociar a veces en vez de los costos reales que gasta, puede negociar pues para una cantidad mensual, pero estén conscientes que en muchos casos su límite de póliza tiene que gastar mucho los aseguradores, no están negociando esto, pero de nuevo es algo que deberían saber de eso, ¿no? Okay, so this is Bueno, aquí no hay límite de dinero en la ALE permitido en Colorado, pero
pero es una de las preguntas que más se pregunta si están, su casa es su residencia principal, se requiere que su póliza de propietarios debe cubrir por lo menos 12 meses de pues gastos de vivienda alternativa. Debe haber sido ofrecido 24 meses cuando se renovó su póliza últimamente, la última vez. Y si no se los ofreció, tienen que andar a pedírselo al asegurador. Eso es un ejemplo, por ejemplo, pérdida de uso, el límite monetario, por afortunadamente no importa. Aquí los gastos adicionales de vivienda, diferencia un valor justo negociado del valor de alquiler por la casa que perdió y si no lo tienen pueden pedirlo y lo único que pueden decir es que no. Bueno, así que quiero subdividirlo. Eso es la cosa más estándar, de la forma más estándar de ALE, es cómo funciona. Así que eso en realidad está las pérdidas parciales, donde con los daños debido al humo. Obviamente hay una casa en la cual vivir, pero si se quemó completamente, obviamente no tienen que vivir. Pero, por ejemplo, si tienes se asegura una pérdida por incendio, por ejemplo, sí. Yo no puedo vivir en mi residencia, en mi casa, porque si no está habitable, 99% de las pólizas les van a dar gastos adicionales para la vivienda. En dado caso, algunos de las pólizas dicen que tenemos problemas en California, que tiene que ser su propiedad se dañó. Tenemos algunos asuntos de estructura en los últimos incendios, después de trabajar en Colorado, pero su vivienda no se puede vivir en ella porque no tenía potencia municipal ni agua. Pues algo que tenemos que pues ver eso. La mayor parte de los tiempos el asunto va a ser que enseñar que su casa que no vayas a tener pues gastos de vivienda adicional. ¿Y qué debes? ¿Qué debes? Si eres dueño de su casa, tiene que continuar su gasto adicional para mantener su nivel de vivienda. Si es dueño de su casa, si su casa no está, tiene que seguir pagando su hipoteca. Así que su renta en su casa temporal es un gasto adicional. Si usted alquiler pagaba $1,500, pero tiene que ir a un lugar de $2,000, entonces la compañía tiene que pagar los $500 por mes en el costo adicional. La misma idea. Si generalmente gastas en comida $500, estás comiendo afuera y pues subas esos $1,000, 500 adicionales es un costo adicional si tienen que ir una distancia más larga para llegar al trabajo, también son costos asociados con la pérdida. Y también se les paga para mantener su nivel de vivienda, de cómo vive, su nivel de vida. Yo sé que después de muchos incendios veo a la gente buscando algunos, viviendo un par de años en un apartamento. En realidad, en cuanto puedes encontrar una vivienda, que es parecido como vivías antes, éntrale, porque su casa va a ser a la larga y tienes que dar como de ellos le deben Colorado no tiene un límite, por ejemplo, muy parecido a donde antes lo que perdiste, entonces tienes derecho a ello. Así que bien importante y van a ayudar, les va a ayudar a superar esta pérdida, tener eso. Y lo otro, es bien importante cuánto tiempo, no es automático, así que si tienes una póliza de 24 meses, no automáticamente le tienen que pagar los 24 meses, no es únicamente el tiempo más corto para reparar o reemplazar su casa. O si llega otra vez, compra una casa de reemplazo, eso, ahí es donde termina eso. Si puede reparar su casa en cierta cantidad de tiempo, pues también pero no es automático. Eso tienen que tener en cuenta. Lo hicimos antes, pero para recalcar qué califica la casa, la vivienda temporal, millaje, si tienes que poner internet, teléfono y todo eso en su nueva casa, pues
a reclamar los costos de reubicarse o los costos para pues tener en un lugar a su mascota por si no se les permite tener mascota. Pregúntale, pídale a su ajustador cuál es su lista. Y algunas de las compañías mandan. Siempre me gusta ver eso. Cuando las compañías mandan la lista de antemano. Algunas opciones, sí. Como dije antes, tenemos que ser creativos. Pero tengan cuidado. A veces comprar una casa temporal puede ser difícil pues, al comprar una casa temporal, eso van a quitarle sus beneficios de beneficios adicionales porque están ya reubicados en otro lugar. Tengan eso en cuenta, por supuesto, pidan una cantidad mensual en base a lo que hubieran podido alquilar su casa antes de un incendio. Cuando no tengas esa cobertura, no tienen que dárselos, pero es algo que deben de pedir y mucha gente recibe algo. Y luego comprar un vehículo recreacional o a eso se puede negociar y usar las casas pequeñas, sean creativos. Pero recuerden cuánto tiempo van a estar en esa situación. Eso es otra cosa que la gente se ha quejado anteriormente. Compraron pues una vehículo de recreacionales y un año después, año y medio después están viviendo ahí. Así que piénsalo, piénsalo. Bien, lo siento que estoy yendo rapidísimo de mucha información. Podemos ver las diapositivas en nuestra página web y los eventos anteriores en la página web. Esperamos que no tienen que anotarlo así a mano. Yo sé que es muchísima información, pero esperamos de ya seguir adelante con todo eso. Así que vamos a hablar de cobertura adicional. Y esas son algunas cosas porque agregamos a la cobertura hoy. Así que las coberturas principales y adicionales, quitar basura, quizá los árboles, plantas, arbustos y las reparaciones temporales. Removación de escombros, bueno, esa es la cobertura más importante, la cobertura. Sácale fotos antes de que se llevan los escombros porque a veces no saben y no recomendamos yendo escarbando las cenizas, pero sí traten de sacarle fotografías de las cosas que pueden reconocer en sus fotografías y para imponerlos de tal manera que pueda llegar al 95% de cobertura es común, de cobertura de A. Y la manera de cómo funciona es que la gente siempre me llaman y me dicen, oye, mi compañía de seguro puso pues la remoción de escombros en mi cobertura bajo pues la categoría A y no quiero que lo hagan. Es bien importante saber ese 5% para quitar el escombro solo entra cuando su cobertura, el límite de cobertura hasta exhausto. Y a veces aplican otros límites, vamos a hablar de eso también. Pero todo la remoción de escombros entra a su estimado original que cuesta reconstruir su casa, eso abre otro 5%. Así que es algo importante. Esto, no sé si hay un programa de escombros consolidados que existe, sí, pero los detalles todavía se están trabajando. Así que pues nosotros vamos a tener más información sobre eso más adelante. Algunas personas están esperando a que se pues aclaren los detalles o están siguiendo adelante con la remoción de escombros privados de su casa. Ustedes tienen el derecho de usar la persona que quieran para quitar los escombros y está asegurado por debajo de la norma. Pues sí hay algunos servicios que pueden ayudar. La mayoría de estos programas se negocian de manera individual después de cada desastre. Así que no podemos darle una explicación general que es de lo que sería mejor para ustedes hacer eso, pero en general, esa es la manera de cómo ha funcionado. Van a mirarlo de esa manera. Así que para remover cosas tóxicos y la removación de ellos, porque hay reglas estatales y locales en cuanto a dónde se pueden deshacer de este escombro. Si van a contratar a alguien privado, que asegúrense que ellos lo hagan de una manera indicada y también las pólizas pues, son diferentes en cuanto a los árboles, plantas
y camionetas en las áreas rurales puede convertirse en algo bien importante, pero la mayoría de la remoción de escombros es por separado. No está dentro de su remoción de escombros normal. Adelante. Son dos pólizas diferentes de izquierdo, Safe Farm, del otro lado, Farmers. Son ejemplos únicamente de las diferencias en las pólizas que existen. Habla aquí de como en la de State Farm, la cantidad de pagadero por la propiedad más la remoción de escombros excede el límite, pues la cantidad 5% ese límite está disponible para los gastos de remoción de escombros y eso cubre el 5% de removación de escombros bajo toda la cobertura A de las estructuras. Así que también específicamente dice que no cubrimos los árboles, ni los arbustos, ni demás plantas. Y esta remoción de escombros del lado de farmers, en general, cuando ven esta contaminación, remediación o contaminaciones, generalmente no aplican a los incendios muchas veces. Así que puede ser un problemilla, pero no se preocupen de eso. Así que las árboles, plantas y arbustos cubren a diferentes jardinerías, paisajismos, solo cubren algunos peligros. El incendio es uno de los peligros, pero generalmente agregue una cobertura adicional de 5%. Veo que nada de cobertura y también he visto hace un 20%, pero la mayoría de los casos son 5%, incluye la remoción de escombros de los árboles. Así que eso es desafortunado porque el 5% de la cobertura parece bastante pequeño, dependiendo cómo la mayoría de ustedes ya es en las poblaciones más densamente poblado. La cobertura de escombros a basuras, mayormente vamos a hablar, va a hablar acerca de quién paga por los escombros. Dos ejemplos nuevamente, no tenemos que entrar en eso, pero la que quieren buscar el hasta abajo, esta cobertura es seguro adicional, 5% se agrega, se suma. Y tenemos una lista por artículo. Liberty Mutual tiene más de 500 por ningún árbol, arbusto o planta, y Farmers dice 750 para arbusto, árbol o planta, así que sencillamente depende y son cobertura adicional. Así que determinemos los beneficios que existen. Que tenemos aquí. Bueno, lo que tenemos aquí, lo que vamos a hablar aquí es que cualquier cosa que se pueden agregar la cajita de la cobertura de mano izquierda y el costo de reemplazo de la casa, la aprobación para ello se llama pues un paquete ampliado de reemplazo y es el límite para pues actualizar el nivel de base más la aprobación y la manera como funciona la póliza. Les va a decir lo que va a ser los beneficios máximos para su hogar. Este pequeño ejemplo no tiene la cantidad específicamente para la cobertura ampliada, pero tendrían que hacer sus propias matas, 150% de 300,000. Pero la actualización del código del edificio está listado, $75,000. Tendrían que verlo y analizarlo. Y aquí es donde entran las MATE, que se tenemos que hacer cobertura A, tenemos el límite para la vivienda y el costo ampliado de reemplazo. Vamos a hablar de eso cuando hablamos de las aprobaciones. Básicamente, es una cantidad por encima del límite de coberturas y que se tiene intencionado para este tipo de perdidos que empezaron a agregar esto, pues era cubrir esos grandes pues desastres, pero existe, bueno que está ahí, bueno. No parece llegarles a todos. Desafortunadamente lo agregan los 5% para quitar escombros y la cobertura de actualización de COVID, los árboles, arbustos y plantas y la cobertura de inflación, un poquito hablaremos de ello.
Es tan complicado, tan diferente que para cada póliza a veces no vale la pena ni siquiera hablar de ello. Le voy a preguntar a Tracy, además de exigir que el consumidor se le ofrezca 24 horas, meses al renovar su póliza, la ley de Colorado que el asegurador ofrece 20% de cobertura ampliada. Lo tengo bien, Tracy, ¿sí? Así que si alguien no se les ofrece eso, si no se ofrece 24 meses o 20% de reemplazo ampliado, deben de venir con tu agencia para que les ayuden. Sí, sí, podemos realizar una investigación hasta la póliza para darnos cuenta de lo que sucedió durante eso. Así que si alguien recuerde de que eso había sido ofrecido y si lo habían denegado. Ok, de vuelta contigo, Sandy. La cobertura de inflación les muestra que la mayoría de las compañías calculan su cobertura de inflación a partir de la fecha de pérdida y cada uno de ellos hablan acerca de cómo hacerlo en matemáticas un poco complicados, pero a veces lo ven ahí, pidan, pregunten, sepan que pueden aumentar su límite de póliza. Y es una pregunta que nos presentaron de antemano para hoy noche, allá. Y así que no podemos responder a eso, pero si volvemos a la diapositiva anterior, cada póliza va a tener dentro de sus el lenguaje de ajuste de inflación, cómo ellos lo calculan y cuándo y cómo. Algunas de las pólizas específicamente dicen que se calculan con la pérdida la fecha de la pérdida a partir del año, o sea, tienen ellos cada uno su manera de hacerlo. Y la fecha de pérdida, la fecha en la cual ya se llega, ya se aplica, es a partir de la fecha de la pérdida generalmente, ¿sí? Se pregunta Tracy si tiene algo que agregar aquí en cuanto a la inflación. ¿Es algo, una pregunta que están recibiendo en el departamento o hasta qué tal? Estás en mudo, Tracy, no se te escucha. Voy a decir que eso es un no, no te podemos escuchar. Bueno, voy a decir la inflación es un lugar donde vamos a hablar de eso porque su costo de reemplazo, el costo por volver a construir tu hogar, se va a ser el precio de la hora en la cual se volvió a construir. No tiene que ver la inflación, los precios pues de construir, pues suben cuando terminan de construir la casa y deben de rendir cuentas por ello. Pero si hacemos las mate, si tienen un límite de $500,000 y tienes 25% de reemplazo ampliado, extendido, y es otros $125,000 y tiene 20% de la actualización del código y no se apilan el uno sobre el otro, por cierto. Y tenemos 20% de $5,000, $500,000 son $100,000 para los y 5% para remover los escombros, $25,000 y agregas y sumas todo esto. Esa póliza de $500,000 se convierte en $750,000. Así que son buenas noticias, eso deben de tener en cuenta. Buenas noticias y pues vamos a hablar acerca de cuando lleguemos a esos endosos, cómo funciona, pero en general así funcionan. Understanding lingo and policy terms. Así que entendiendo los términos de la póliza, vamos a hablar un poquito acerca de las disposiciones de acuerdos en cuanto a la pérdida, así que los costos de reemplazo en efectivo y el valor en efectivo actual. Todos tienen pues aprobaciones y cada estado, la mayoría de los asegurados tienen pólizas estándares, ¿verdad? Y hay diferentes leyes en diferentes estados, así que pues en vez de hacer una póliza diferente para cada estado, sencillamente ponen una aprobación que sea de Colorado, de California, lo que sea, el lugar que sea. Así que la mayoría de las pólizas
tienen lenguaje que permite el reembolso actual y del gasto en sí. Así que es bien importante saber. Así que la pregunta de inflación, porque esa cobertura es bien pequeña y está adjunto al índice de consumidor. I think it's fair to say that Y sería justo decir que una de las áreas en las cuales hay mayor nivel, negociaciones para los propietarios y los asegurados tienen que ver acerca de las pérdidas, las disposiciones de pérdidas, en cuanto a cuando el asegurado paga lo que deben, y hay mucho que entra en esa situación de lo que uno esperaría. Okay, here's an example. Un ejemplo, por ejemplo, es importante, la mayoría de la gente no tienen ese tipo de pólizas hoy en día, pero de hecho es una póliza de efectivo real, es diferentes tipos de propiedades que solo cubren cierta cantidad de dinero, algunos casas prefabricadas, toda la vivienda es asegurado en un valor. De hecho, el costo para reemplazar o menos la depreciación, como los carros, si tienes un carro nuevo que quieres pagar y sales pues, el lote de carros ese día, bueno, recibe $20,000 porque no ha habido depreciación durante 10 años, has manejado el carro, You get into a crash. y choca, pues They will only pay you solo les va a pagar el valor efectivo real. this endorsement. Si ves este endoso, busca la cobertura de costo real en efectivo, porque generalmente eso sí se ponen eso para las casas prefabricadas, la misma póliza, pero agregan una aprobación, así que el costo de aprobación para el reemplazo de propiedad personal, este aprobación, esta póliza tiene algo, el valor en efectivo real. Este endoso, esta aprobación es el costo real. Okay, Eso es muy común. La manera más común this is dwelling coverage. es cobertura de vivienda de estructuras por separados, por la mayor parte pagan el valor real efectivo hasta que la propiedad es reparado o reemplazado. That's important. Así que eso es sumamente importante. Eso quiere decir que esto pueden aplicar las depreciaciones. State Farm ya no lo hace. En California, no sé si lo siguen haciendo, pero no sé si State Farm no hace una depreciación. Así que ya no forma parte de la depreciación hoy en día. Pero miren su póliza. Así que el 90% de los casos donde pagan ACV, ellos van a soltar eso con lo que sería la depreciación misma de la casa o de la propiedad. Okay. Bien. Endorsements are really important. Los endosos, las aprobaciones son bien importantes. La gente, bueno, cuando tienen el seguro es muy abrumador porque tienen todas las aprobaciones que les meten con todo, junto con todo, bien difíciles de leer y entenderlos, son importantes, forman parte de su póliza. Tienen que hacer lo más que puedan por conservarlos, leerlos, y se modifican y aclaran. Pueden agregar o remover la cobertura, ampliar la cobertura si hay un conflicto con la póliza en sí y pedir la aclaración si algo no tiene sentido. Vamos a mostrarles unos ejemplos aquí. Por ejemplo, aquí tienen el grandioso, ¿no? Esos son la vivienda, eso es una aprobación de State Farm que se realizó en California, por ejemplo. Y eso es el costo de reemplazo. Eso les va a hablar acerca de cómo reemplazaron la vivienda y cómo lo va a hacer el costo necesario y razonable de reparar o reemplazar con una construcción similar para el mismo uso en el lugar. Eso es uno. No tenemos otro, así que pueden decir otra cosa, la de ustedes, pero léanlo, presta la intención léalo para saber. Para eso es una aprobación, para hacer un cambio de disposiciones. Aquí estamos depreciación, códigos que existen, y aquí
aquí hay unos importantes. El costo ampliado de reemplazo, y son bien importantes, necesitan saberlos. El propósito de esta línea es para hacerles saber lo diferente. Hay tres declaraciones diferentes, hay tres diferentes. Si ustedes ven aquí a la izquierda, en amarillo, esa es... esa es una póliza de State Farm y aquí sí, porque vivienda ha aumentado opción para arreglar. Eso es bueno. Dice exactamente cuánto te deben, cuánto te va a pagar la vivienda adicional y exactamente cuánta cobertura tiene o no tienes. Eso es un poquito más confuso de mano derecha. Si ves el costo de reemplazo, dice que pagaste una prima por ella, así que dice que probablemente vas a recibir más cobertura, pero tienes que entrar a ese paquete de información y donde está resaltado, es donde está mi cursor, este número aquí es el nombre de la aprobación y la fecha y tienen que buscarlos y ver lo que dice. Lo mismo acá, así que el Home Protector Plus, eso no nos dice mucho, no nos dice reemplazo. Y si buscan aquí, nada en realidad dice costos de reemplazo. Así que cuando lo reciben, pues tienen que analizarlo, mirarlos uno por uno. Y a veces hay gente de un año después han averiguado que tenían una aprobación por esa cobertura y no la habían sabido. Así que es bien importante que lo vean. ¿No? El siguiente diapositiva. Bueno, entonces hablemos acerca de la cobertura de reemplazo ampliado. Es por encima de su límite de cobertura, les va a dar fondos adicionales. Así que se les acaba, se les vence. Si tienen esto va a estar incluido en su, pues, sus disposiciones de pérdida o pueden ser agregados por aprobación. Los nombres varían, pueden buscar extendido o reemplazo, cualquier cosa así. Los límites varían, bueno, como dijo Tracy, el mínimo en Colorado puede ser 49%. Algunas pólizas se suben hasta 200%. La mayoría de las pólizas solo aplican beneficios ampliados únicamente a la cobertura A, pero existen algunos que aplican a cada una de las coberturas, así que deben de verlo. Y bajo la ley de Colorado, su seguro debe haberle ofrecido un 20% de A para 20, no 25, lo siento. Algunos ejemplos de nuevo. La misma diapositiva que mostramos la vez pasada. Y bueno, cobertura de actualización en cuanto al código. La mayoría de los pólizas de propietarios, pero no todos tienen coberturas para actualizaciones del código, un 10%. Algunos pueden comprar más, 20, 50% más. Muchos le ponen al límite, algunos pólizas que no lo hacen. Algunos aquí en California no pagan solo dentro de su límite de cobertura. Es importante mirar allí. La mayor parte de las veces puedes comprar más, que es algo bien importante para una casa más vieja. Pero un poco tarde ya cuando tuvieron la pérdida. Así que, pues, la cobertura para actualización de código, las cosas que no tenían antes y que no usaban. Es un concepto interesante de seguro, ¿no? Así que cuando están volviendo a construir la casa y, por ejemplo, tuvieron, pues, ventanas que tienen que muy delgadas porque se construyeron en los años 50 y ahorita el reglamento de título 24 dice que necesitas doble cristal y no pagas el costo adicional de actualizar esa casa al código. Muy buena cobertura para tener. Y ahí estamos. La mayor parte de las veces los costos ampliados de actualización se tienen que gastar juntos. Sí, ténganlo en cuenta. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Lenguaje adicional de State Farm. Es una póliza de State Farm. Busquen las palabras por una cantidad adicionales de seguro, una línea importante. Algunos de ellos van a decir, esta cobertura no aumenta la cantidad de cobertura de vivienda, la cobertura A, pero hay sí, algunas diferencias de daños de partes no dañadas del edificio. Eso viene por póliza. Muchos de ellos sí pagan por
Solo la mitad de la casa se incendió, pero tiene que tener la otra mitad al código. La mayoría de ellos lo tendría. Okay. This is another sample Así endorsement. que otro ejemplo de endoso, hallamos si nosotros pasan por allí a exclusiones, muchas veces son los asegurados que las leyes de construcción se ven excluidos, no paniquean. Así que eso es un endoso que lo vuelve a agregar en la mayoría de los casos, es donde van a ver donde hay las coberturas adicionales y todo eso, y es bien complicado. Eso es una aprobación muestra de costo de vivienda ampliada. Hay algunas cosas cerca de asegurar su vivienda al 100%, y algunos de ustedes van a ver, no sé, tenemos nada aquí dentro acerca de ello. Quizás ve una cláusula de coseguro en su póliza. La mayor parte de las veces no se aplican, pero si es que sí, son bien complicados, así que quizás van a buscar ayuda. Una de las cosas que quería indicar, porque la razón por la que vas a incorporar esta parte de la diversidad de leer un poco partes de póliza, van a encontrar mucha cobertura. Lean el último párrafo. La pérdida cubierta por un catástrofe declarado en el estado puede ser hasta la doble de la cobertura normal. Y eso está escondido dentro de la póliza, así que por eso esa es una política de Safeco y está ahí, o sea, no está en ninguna otra parte, pero aquí al pie de la póliza, sigue adelante para actualizaciones de códigos también. Así que es importante leer las pólizas. Respiración honda. Ahora sí, estamos casi cerrando aquí. Ya está casi, ya casi llegamos. Yo siento que estoy hablando 1000 por hora, pero aquí estamos. Así que hablemos un poquito del flujo de los fondos de seguro. Algunas personas, algunas de las cosas que vimos es que la gente nos escribía y nos decía, pues yo recibí un pago y ¿qué debo hacer con este pago? Así que muchas maneras que pues se puede pagarnos. Así que la primera es que pueden aceptar pues dinero por adelantado, pero lo único que debes saber acerca del dinero por adelantado, te van a restarlo del acuerdo de disposición final. Si les dan $5,000, no les importa qué tipo de cobertura se saca, no importa en realidad. Si les dan $5,000 por adelantado en los contenidos, puedes pues entonces usarlo para gastos de vivienda, pero tienes que saber lo que tienen que rendir cuentas por ellos en su contabilidad. Así que eso está bien, ahí está bien. Así que el pago de ACV que se hace cuando los valores se establecen, mucho tenemos su compañía de seguros esperamos dentro de tiempos razonables de darles o calcular el valor del daño recibido. Lo van a hacer y le van a dar el dinero de efectivo real, lo van a hacer antes de hacerlo, va a recibir un cheque por correo. No se preocupen demasiado al respecto. Escríbalos, agradeceselos, reconoce que los recibiste, puedes depositar o puedes mandar a la compañía de hipoteca. Alguien había preguntado de eso, podemos hablar de eso en un minuto, pero sepan que esos cálculos son el primer paso. Es bien difícil para los ajustadores de calcular una casa que se perdió completamente. Así que ellos necesitan trabajar con ustedes durante un marco de tiempo para determinar lo que perdiste. Así que aceptar el pago no va a ser ningún daño. Para su tranquilidad, pues deben mandarles un correo electrónico, lo recibí, necesitamos hablar un poco más o esto, aquello, pero siguen adelante en ese punto. Y luego los costos de reemplazo son pagos de prueba de gastos de propiedad, pagar el valor real de su propiedad personal. A medida que reemplace las cosas, tienen que recibir recibos para que ellos puedan desembolsar el dinero desde el beneficio, ¿no? Así que va a ser, durante el tiempo lo van a ir recibiendo. Recomiendo que abran una cuenta bancaria por separado. Y de vuelta contigo, Amy, ¿quieres hablar de eso? Sí, claro. Bueno,
Les voy a dar un descanso. Sí recomiendo que abran una cuenta bancaria aparte para llevar una cuenta de los fondos de seguro que se han cobrado y que se le han desembolsado sus propios gastos y buscar qué pues cubo de cobertura de donde sale cada cheque y ofrecemos pues diferentes hoja de datos de contabilidad si alguien perdió su casa en un incendio forestal nos lo mandó y hay un enlace para hallarlo y he aquí cómo se ve. Entonces, por ejemplo, una hoja de datos Excel que ha sido pues hecho a la medida de. Así que como dijimos anteriormente, el asegurarse de guardar todos sus recibos, todos sus papeles y de empezar a ganar. Y eso eso es básicamente lo que hemos trabajado anoche. Y pues algunas cosas, solo ustedes saben la condición de su propiedad. Y de nuevo, trato de ser muy respetuoso de la gente que trabaja en las compañías de seguros y los ajustadores de ellos, pero también sabemos que somos muy realistas. Aparte, es que en relación a su inventario, su contenido, muchas veces los ajustadores, porque típicamente se ven sobrecargados, buscan pues los atajos, buscan las maneras de reducir su trabajo y una manera de hacerlo es pues, pues depreciar las cosas por parejo, pues depreciar, por ejemplo, sus cosas por una cantidad dada en vez de que las cosas sean valoradas en cómo eran. Así que si sienten ustedes que su ajustador está haciendo eso, entonces no tan solo deben de estarles dando a ellos información sobre la condición y el valor de la propiedad que pudiera ayudarles a hacerlos, pero estén a la expectativa. Ofrecemos muchas cartas muestras en la página web. Obviamente hay que actualizarlo, pues acomodarlos a su situación, pero están diseñados para que sean claros y efectivos en su comunicación con la compañía de seguro. Sabemos nosotros que haciendo esto por su cuenta no es para todos. Y sabemos que mucha gente encuentran que este proceso es completamente demasiado. Y hay maneras de trabajar con eso. Una manera sería, por supuesto, la agencia de Tracy es un recurso para ustedes, pero no pueden ser su abogado gratis, ni tampoco un ajustador público. Pueden ayudar a aplicar la ley, pueden ayudarles a desatorarles y desalojarles de situaciones difíciles y ayudar si el ajustador ha sido pues un dolor de cabeza y no les está ayudando con esas situaciones, pero quizás quieran pensar en contratar a profesionales, pues no hay ninguna vergüenza en eso. Una pregunta en el chat acerca de qué es la diferencia de un ajustador público y un ajustador independiente. Hay tres diferentes tipos de ajustadores que están empleados por una compañía de seguro que trabaja para ellos. Esos son los ajustadores de personal de planta, algunos contratados por las compañías de seguros para suplementar su personal independiente. Puedes contratar a ellos ni uno de planta ni uno independiente, pero pueden, si quieren tener su propia representante para ayudarles, pueden contratar un ajustador público. Esta es la tercera categoría de que existen los ajustadores, de gente que tiene licencia y son regulados por la división de seguro y son gente que se supone que deben de hacer educación continua y pues hay algunos que trabajan en Colorado regularmente, pero después de los ocasos, pues siempre tenemos a la gente que vienen de otros, de fuera del estado, pero tenemos pues una mezcla pues en cuanto al compás moral de ellos y también las aptitudes, inclusive de los que trabajan directamente aquí en Colorado. De nuevo, como dijimos antes, ya sea una profesional de mediación, de construcción, un ajustador público, tienen que hacer su trabajo, tienen que buscar las referencias, las recomendaciones y no se valgan únicamente, los encontré en la página web UB o escuché hablar a esa persona o esa persona se me acercó y pues empezó a solicitarme.
Así que estoy teniendo cuidado. Y lo mismo en cuanto a los abogados. Hay muchos abogados que quieren ayudar. Y muchos de ellos en realidad tienen el corazón, la mente para ayudar. Pero el seguro es un área muy especializada y pues podemos tener las mismas situaciones donde la gente de un abogado que no sabe nada sobre el seguro, pues, se ofrece a ayudar y quizás no sea tan útil porque ellos en realidad no saben todo. Así que pueden conseguir ayuda a un amigo de familiar. Así que, así que hay gente que no se especializa en seguros de encontrar pues estas joyas en la póliza. Por ejemplo, el lenguaje que aumenta su reemplazo ampliado. Así que sepa, hay mucha gente que quieren ayudarles, algunos por buenos motivos, algunos motivos pues de negocios, comerciales, o nuestra página web es muy buena manera para ayudar a buscar y saber distinguir en las ofertas de ayudas buenas y algunas que quieras decir, ay, gracias, pero los rechazos son algunas de las fuentes de apoyo que nosotros sentimos que son confiables aquí en esta página que verán aquí frente a ustedes y lo pueden oír por medio de nosotros. Hacemos lo mejor por buscar a la gente. La agencia de Tracy es bastante inusual en lo proactivo que son después de este desastre, fueron ayudar mucho los sobrevivientes de incendios anteriores. Muchos de ustedes están en diferentes pues hilos de internet, diferentes recursos de internet donde mucha gente está diciendo muchas cosas, tiene muchas opiniones y en realidad les motiva a ustedes a que intenten pues a los foros de supervivientes y quédense aquí, quédense, es el número 3 en la serie de clases centrales. Vamos a hacer, la siguiente va a ser en las viviendas, la siguiente va a ser en otras cosas. No solo voy a hacer una clínica, donde vamos a tener abogados voluntarios que les pueda ayudar, pero vamos a seguir ofreciendo estas clases y vamos a nosotros en realidad entrarle de pleno a cosas tal como ALS o en cuanto a las evaluaciones de viviendas. Si siguen con nosotros a través de la serie de 5 cursos, vamos a hacer lo mejor que podemos para seguir hablando de todos estos matices y profundizar más con ustedes como sea necesario. Los gerentes de casos que van a estar con ustedes que pueden dirigirles con el apoyo de salud mental quizás o alguna ayuda financiera. Y por supuesto, FIMA, para la mayoría de ustedes, lo más que pueden sacar de FIMA es una préstamo de SBA si están asegurados por debajo, si quieren construir un proyecto que es más costoso de lo que tienen con el seguro que tienen. Y como dijimos en algunos de los programas anteriores, y quiero volver a recalcar eso, si aplican ahorita para los fondos de FEMA de cualquier tipo, si en el primer lugar no lo consiguen, siguen y siguen y siguen hasta conseguirlo. Así que sencillamente es una vista general de algunas cartas, muestras que tenemos para que lo hagan a su medida en el tiempo de a su lado. A veces no se sienten así, así que se sienten muchas veces, tengo que apurarme, pero es muy cierto que mientras se ha abierto un reclamo, el asegurador tiene que pagar más dinero. También es cierto, pues si no intentas algo, no van a lograr nada. Si piden las cosas que típicamente están en la póliza, la sección de dinero, que le den por adelantado dinero en la pérdida de su hogar, pues no hay nada de malo con pedir. Y finalmente el documentar y evaluar las pérdidas principales plena y precisamente tanto la vivienda como las pérdidas. Hubo tiempo algunos acusadores están en su estimado y de nuevo
Las computadoras no vuelven a construir los hogares. Los profesionales de construcción no lo hacen, así que lo importante, lo que un profesional de construcción te cobra, y estamos bien conscientes de conseguir un profesional de construcción, el poder darles ese tipo de información en ese mero momento es bien difícil de hacer. Así que yo creo que es escuchar muy claramente de parte de Sandy, así que pues, lo que les da el aseguro, pues excelente con tanto que están claros y ven ambos lados del cheque y no vayan a decir, no, bueno, no, con pleno y final, gracias por este pago. Lo consideramos como un pago parcial y esperamos seguir trabajando con ustedes en el saldo de los fondos que todavía se nos debe. Es una manera apropiada de trabajar con esas ofertas. Así que el equipo ha hecho excelente trabajo hoy noche de responder las preguntas que han entrado. Algunas que dejé abierto a propósito porque sería muy útil que se los respondiéramos. Eso quisiera escuchar de parte de Sandy y Tracy qué opinen. Si compras un hogar nuevo, puedes alquilar esa casa a ti mismo y puedes usar ALE. Bueno, nosotros dijimos anteriormente, pues, más, si no pueden pedir lo que quieren. Y mucha gente hace cosas muy creativas, así que sienten en cuanto a esta pregunta. Yo creo que la compañía te tiene que pagar el valor mínimo de tu hogar por lo que hubieras alquilado tu casa antes de la pérdida y podemos usar hacia la renta para un apartamento o hacia la hipoteca de una casa nueva. Así que si hipoteca es más que el alquiler justo de su casa, solo recibirían eso. Así que esa es la cantidad que van a recibir. Sin embargo, algunas personas lo están haciendo y los aseguradores lo están pagando. I think that's great. Así que, ¿algo más que agregar? No, muchos de ellos, si tratas de alquilártelo a ti mismo, me gusta la respuesta de Tracy mejor, que pues que te van a pagar, bueno, va a ser más limpio y puedes hacer lo que quieres cuando el alquiler de renta justa. Tenemos una pregunta quizás aquí recientemente acerca de la prueba de pérdida, se confunde entre la prueba de pérdida y inventario, por ejemplo. Así que una pregunta aquí, ¿pueden hablar un poquito más a fondo acerca de las obligaciones de entregar una declaración juramentada dentro de 30 a 60 días? Bueno, es bien confuso, porque algunas de las disposiciones lo dicen, sin embargo, en las prácticas normales de la industria, que no tienen que mandar cada vez, mandar un juramento cada vez, al menos que se lo pide la compañía de seguros. Si su compañía de seguros se lo pide, absolutamente tienen que hacerlo forzosamente, y tienen que hacerlo dentro del marco de tiempo que exige su póliza. Y básicamente lo que es una declaración en la cual se dice, estoy haciendo un reclamo. Y hemos escuchado de algunas personas ya y algunos portadores que lo hacen. Así que si lo reciben es demasiado pronto saber cuánto es su pérdida, acerca de decir que recomendamos dejar abierta la cantidad sin determinarse, que vamos a presentar los recibos porque no pueden saber exactamente cuánto deben, pero en general al menos que se los piden. Y luego hacer, si no se lo han pedido, no se preocupen al respecto. Sí, espero que eso responda. Bueno, vamos a cerrar dentro de poco, así que vamos a responder a las preguntas que tenemos ante nosotros. Por favor, guarden sus preguntas al siguiente evento. En realidad agradecemos tanto el tiempo del personal como el tiempo de Tracy y el tiempo de la intérprete también. Así que vamos a continuar con estas preguntas aquí dentro, pero por favor, no siguen, guarden las preguntas. Vamos a hacer otro evento la semana que entra y otra posterior a ello. Así que algunas muy buenas aquí ven nos pregunta pensamientos sobre las preocupaciones de contratar un ajustador público, es la relación adversarial con la compañía de seguro. ¿Cómo ellos manejan eso? Bueno, en realidad depende, excelente pregunta, dependería básicamente del ajustador, dependería también del asegurador, porque
Si traes a un buen ajustador público que viene y sabe sus cosas, un ajustador de la compañía se va a sentir mejor porque va a ser tu trabajo mucho más fácil. Van a trabajar con el expediente, van a sacarlo, van a documentar la pérdida, van a evaluar las cosas y hacer las negociaciones necesarias. Así que, bueno, por supuesto, si contratan a un PA, va a sacarte del proceso de alguna manera, al menos que su PA es muy diligente acerca de mantenerte al día. Si consideran contratar a un ajustador público, no te pueden castigar ni tener ninguna represalia ni hacer nada para alargar las cosas. Y por cierto, deben de responder mucho mejor a un profesional que se comunica a nombre suyo. Habiendo dicho eso, por supuesto, los ajustadores que trabajan para las compañías de seguro, obviamente, están entrenados para que no les caiga bien ningún otro ajustador. Y yo diría, hay una variación en la calidad de ellos, así que no me preocuparía como dice la gente, ay, si presento un reclamo con la división de seguro, se va a vengar el seguro contra mí, se va a enojar. No se les permite por ley, no pueden vengarse contra usted, no se les permite. Lo misma responsabilidad que tienen hacia ustedes se traslada al PA, tiene que ser pronto, tiene que ser respetuoso y las mismas responsabilidades se aplican. Así que pues ya vimos todas las diapositivas. Tenemos, es otra recordatoria sobre la biblioteca. Otra pregunta acerca de los eventos que tuvimos. Así que dos preguntas más, únicamente una. Sarah nos pregunta, You can hit this one. y Are you Sandy, still? puedes atenderlo. Tiene derecho el valor pleno de la renta si solo puede encontrar renta que es más barato que el valor de tu casa. Si negocian una cantidad para el valor justo de la renta, es esa cantidad de la cual tiene derecho y puedes seguir adelante y encontrar lo que debes encontrar y seguir adelante a partir de entonces. Sí, claro que sí, con tal de que hayan negociado ese precio. Y el ultimísimo sería una muy común. Si compro una casa de reemplazo, eso me recorta ALE, pues en pocas palabras, sí, Tracy quizás tenga otra respuesta. Pues comprado como una casa temporal y estás reconstruyendo de nuevo, pues el valor justo del mercado se les debe. Si le entendí bien la pregunta, no sé, no lo leí, pero creo que sí, ¿no? Sí, si compran una casa para usarse con una residencia o residencia de reemplazo, sí debería recibir esta persona y quizás lo leí mal. Si vendo el terreno en el cual estaba mi lote, eso se concluye la AL diferentemente. No, la tierra no tiene nada que ver con la póliza. Lo que haces con eso no está cubierto. Sí, sí. Lo único que quizás hagan es que les empujen para comprar una casa de reemplazo, porque no pueden construir allí, pero no necesariamente necesitan saberlo. En realidad, eso no les incumbe, diría yo. Así que de nuevo, eso ha sido excelente. Nada de esto es buenísimo, pero ha sido muy productivo y un programa útil. Y así que nosotros pudimos responder a todas las preguntas que entraron y quisiera decirles a mi equipo, Valerie Brown, que has estado trabajando de manera muy asidua para responder las preguntas. Carrie Wade, que ha estado respondiendo sus preguntas curiosamente al igual que Sandy, Tracy y Rosabella. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos verlos en el siguiente evento y foro que será de aquí el martes por la noche para Survivor to Survivor, y miércoles en la noche donde vamos a hablar bien largo y tendidamente acerca de sus reclamos de vivienda. Dice Andy, va a estar de vuelta hablando con ustedes sobre eso y esperamos, anticipamos de seguir apoyándoles a ustedes en su camino hacia la recuperación. Espero que tengan excelente noche, que duerman bien y muchísimas gracias por haber prestado mucha atención y todo el trabajo tan arduo que han realizado a nombre de su hogar. Muy buenas noches.